pero te está vendiendo algo. Te está, que tú tomes la forma de alguien, ¿sí? Y de repente, no está mal. Aclaro, hermanito. No me malinterpretes, ¿sí? Delante del madero, el homosexual, el adicto, el iracundo, el murmurador, el amargada, la chismosa, el rencoroso, el mentiroso, el ladrón, están igualitos, ¿sí? El tema es que estos otros pecados son socialmente aceptados. O sea, tú puedes mentir, no está tan mal, todos lo hacemos, ¿sí? Pero mi tema es, eres un imitador de Dios como un hijo amado, ¿sí? Y esto te tiene que transformaos por medio. Ahora marca la palabra sed imitadores en tu Biblia, márcala. Y anota la palabra mimetes, de donde viene la palabra mimo. Y esa es la palabra en el hebreo, en el griego mejor dicho. Es de donde viene la palabra mimo. Y un mimo, ¿qué es lo que hace? Replica las acciones de otra persona, o sea, de otra profesión o lo que sea, ¿sí? Es un mimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué te puse esta imagen aquí? Porque, por ejemplo, Cristian, mi hijo, tiene 4 años y medio, ¿sí? Y él no requiere desodorante todavía. Pero cuando yo salgo a bañar, me estoy cambiando, me pongo desodorante y él ve y ¿qué crees que pregunta? ¿Puedo? Yo me estoy rasurando. Ahora, él no tiene barba todavía, pero él ve y ¿qué crees que pregunta? ¿Puedo? Ahora, ¿lo obligo? ¿Tú tienes que usar desodorante o te vas a ir al infierno? No. Esencialmente un hijo amado que quiere ser como ¿qué? Como su papá. Así de sencillo. Así de sencillo, no es muy difícil, ¿sí? El problema viene cuando viene la adolescencia, que ahí sí se les mete el diablo, hijo, ¿no? Pero esa es otra historia, vamos a terminar eso después, ¿sí? Pero mi tema es esto, transfórmate. ¿Cómo me transformo? Ok, sé imitador de Dios como un hijo amado. Tú quieres aprender, quieres ser y quieres reflejar, ¿sí? O sea, tú le preguntas a Cristian ¿qué quiere ser de grande? Y dentro de sus bombero, Power Ranger, Avenger, y te dice pastorcito. Y le preguntas ¿qué hace un pastorcito? Y te dice habla a la gente de Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Leyó en Wikipedia qué hace un pastor? No, ve y dice ok, es lo que somos. En esta casa es lo que somos. Sed imitadores de Dios como hijos amados. No te tiene que costar mucho. La foto de esto es un niño adoptado. Un niño adoptado no tiene el ADN del mamá y no tiene el ADN del papá. Con los años empieza a hablar como uno, empieza a hacer los gestos de otro, y de repente un rollo de es igualito a ti, hijo. ¿Cómo? Si no tiene los genes. Porque es un hijo amado. Porque es un hijo amado. Y tú y yo, mi hermanito, si eres un creyente en Jesucristo, eres un hijo amado. El día que lo pierdas de vista, vas a empezar a conformarte a otras cosas que no son Cristo, ¿sí? Formatos, decisiones y demás. Entonces, la pregunta, repito, es ¿qué estás imitando? ¿Qué estás imitando? ¿Sí? Vamos a avanzar. Puse esta imagen contra toda mi virilidad. Así que si tú eres hombre, perdóname, resiste conmigo nada más un ratito, ¿sí? Y quitemos nuestro machismo viril y metamos ciencia. Porque tú metes en Google metamorfosis y sale esta imagen. Porque es como en ciencias naturales nos enseñan lo que era la metamorfosis. Una mariposa pasa de una oruga a una mariposa. Y es exactamente la palabra que dice Romanos 12:2. Ahí márcala. Transformados, y anota esto. Metamorfo es la palabra en el griego que se traduce como ser transformado. Ser transformado. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Tú y yo estamos en este proceso, mi hermano, ¿sí? Estamos en un proceso de santificación progresiva o transformación a la imagen de Cristo progresiva, ¿ok? Ahí te va el problema. Si la oruga empieza así, hace su capullo y se queda así 10 años, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el diseño está para que sea ¿qué? Transformado, ¿ok? Ahí te va. Una preguntita. ¿Por qué, si tú todavía no estás aquí, por qué demandas que tu esposo esté aquí cuando tú todavía no llegas? Porque tú estás en el mismo proceso. Quizás tu esposo está como por aquí. No, todavía no llega ni a la oruga, ¿no? Pero ahí va, hijo. Pero ahí va, ¿no? Y quizás tú eres y créeme, te ves raro, hijo, ¿sí? Y todavía no eres lo que tendrás que ser. Pero el tema es entender el llamado. Y por eso marqué, creo que lo siguiente. Bueno, esta es la versión en NTV de este versículo. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El medio, y por eso quiero hablar con cómo a entender, abrazar, caminar tu proceso
con libertad de que él y cada uno tiene su proceso, ¿de acuerdo? El medio, porque es, ok, quiero cambiar, ¿cómo le hago? Romanos 12 es la onda, hijo. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de Dios. ¿No sería horrible que nada más te dijera Dios, no se conformen a este mundo, sino transfórmense, punto final? Entonces, brother, ¿cómo le hago, hijo? Le echo ganas, entro a yoga y meditación, entro a terapia, me empastillo. ¿Qué? ¿Cómo le hago? Por medio de la renovación de tu entendimiento. Ahí dice vuestro, que se trata del tuyo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, entendimiento se entiende como manera de pensar o actitud. El problema aquí es que muchos leen algo así: es del tuyo. No te dice, no te conforme a este siglo, sino transforma el modo de pensar de tu esposa, o tus hijos, o tu jefe, o tu papá, o tu vecino. No. Es, no te transforma este mundo, sino renueva tu ¿qué? Tu entendimiento. Ayer pasó algo glorioso en México. Una hermanita al final del servicio llegó con un gozo, llorando de gozo, diciendo, Quique, Dios, ya entendí. Llevo años queriendo cambiar a mi esposo. Llevo años regañándole y diciendo lo que él tendría que hacer y ya entendí que el tema es que Dios me quiere cambiar a mí primero. Pero así era como cuando un ciego ve, así, su mirada era así como de, por fin entendí por qué mi matrimonio está miserable. Porque yo me empeño en que mi esposo sea esto, cuando él está quizás aquí y yo estoy aquí. Y yo ya me dice, soy tan arrogante que me siento mejor que él. Y lloraba, yo dándole convicción de su pecado, ¿sí? Y dice, y ahora entendí que Dios, mi rol es tan descansado, es saber que estoy yo en un proceso y mi esposo se llama Dios, está en su proceso. Y la Biblia dice que aquel que comenzó la obra la va a ¿qué? Perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces puedo descansar en Dios, está en su trono y Él es rey. Y yo estoy aquí quizás. Yo quisiera estar aquí, pero la neta estoy aquí. Pero Dios me ama del mismo modo que ama que está aquí, hijo. ¿Sí? Y entonces puedo caminar con, el tema no son las circunstancias, el tema es mi corazón. El tema es mi corazón que requiere ser cambiado. Dios empieza contigo y te va a pedir cuentas a ti de lo que te encargó a ti, no de lo que le habló al vecino o al prójimo o a tu esposo, papá, mamá, etcétera, etcétera. Porque igual los jóvenes están con este rollo de, mi papá es un hipócrita porque él me ha traído a la iglesia, pero él no lo vive y no sé. ¿Sabes? Cállate la boca, hijo. Uno, por amor a tu alma, porque créeme, lo vas a tener hijos y te va a pasar lo mismo. Y dos, la pregunta, mi hermanito, que tu papá es un hipócrita. ¿Y tú? ¿Y tú, mi hermanita? Porque sabes una cosa, los dos han escuchado el mismo mensaje de este púlpito. ¿Qué has hecho tú con eso? Y de repente es como, oh, bro, no, ya creo que no soy nadie para andar de hocicón abriendo la boca. Tengo mucho que ocuparme en Cristo, ¿sí? Y hay una promesa increíble, un propósito. ¿Para qué? Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces de repente mi modo de entender es transformado. Entonces, por ejemplo, antes creía que ver pornografía no estaba mal, era normal. Me están diciendo que la masturbación es una relación sexual sana conmigo mismo, bla, 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 bla. Y pues de repente veo la Biblia y veo lo que la Biblia habla de porneia, que es fornicación, y veo lo que la Biblia habla y de repente entiendo que Dios nos diseñó seres visuales y todo lo que metemos de repente lo guardamos y es algo que atesoramos y empiezo a ver, ¿sabes qué? Esto va a afectarme. Esto va a afectar mi matrimonio luego, ¿sí? Y de repente tiene gente en consejería que es, oiga pastor, y viene la esposa, oiga pastor, una pregunta. Temerosos de Dios ambos, una pregunta. Mi esposo quiere hacer esto y esto y estoy en la cama. Y yo así de, ahora créeme, nada me espanta. Un enfermo llora. Pero yo, por lo menos que soy un enfermo, yo sé tratar al enfermo. Ok, que mi esposo quiere hacer esto y esto y esto y quiere probar, bla, 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 bla. Ok, y mi primera pregunta es, oye mi hermanito, una preguntita. ¿Dónde viste eso? Porque no te reveló un espíritu. De repente, hoy quiero. No. ¿Dónde viste eso? En serio, estamos hablando con un entorno de confianza, de gracia. No eres peor pecador que yo. Necesitamos la misma gracia. ¿Pero dónde viste eso? No, pues que yo tenía de joven una adicción a pornografía, bla, y de repente me acuerdo y quise probar. Ok, Romanos 12:2. No te conformes a este siglo. Porque créemelo, la pornografía está muy alejada de lo que es la relación sexual verdadera en un entorno de gracia, de amor y de respeto en el matrimonio. Pero si tú tienes este tema, de repente es como, bueno, ya entendí. Entonces, repito, él está antes no lo veía, pero ahora ya lo veo. Es como, ya entendí. Y él cambia mi entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿para qué renuevo mi entendimiento? Uno, para saber cuál es la buena. Hay una. No dice cuáles son las buenas voluntades de Dios. Hay una voluntad de Dios. Y para conocerla, Dios te invita repito una porque es muy Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nada más hay una.
¿sí? Hay una voluntad de Dios. Y para conocerla, Dios te invita a 3 cosas sencillas. No te conformes a este mundo. Deja que Él te transforme y te haga un nuevo hombre mediante, por eso puse en la foto como cuando empiezo, ahora, una vez más digo, ya entiendes por qué alguien te quiere mantener alejado de aquí, ¿verdad? Porque si aquí conoces a tu padre, pues si no conoces a tu padre, ¿a qué vas a imitar, hijo? Y de repente como, ok, Dios dice esto, ok, yo no había visto eso, ok, Dios habla de esto. Él me transforma en un nuevo hombre. Y entonces, Él cambiando tu modo de pensar o cambiando tu modo de pensar a Él, entonces puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encantan los 3 elementos. Y de ahí es uno de los versículos más mal usados por solteros. Pastor, yo estoy buscando una esposa que sea como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Brother, hijo, creo que tienes que entrar en hermenéutica, escuela de ministerio, porque estás haciendo pedazos ese versículo, hijo. Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es así, ¿sí?